contando un poco lo que, bueno, he preparado una ponencia, bueno, que fundamentalmente lo que pretende es, bueno, por un lado intentar describir lo que es la soledad con las personas mayores o en las personas en general, diferenciando un poco, ¿no? Yo creo que hasta ahora no ha habido, o sea, no hay una definición muy clara de lo que es la soledad y a veces, ¿no? Pasan ciencias sociales y el comportamiento, ¿no? Que hacemos de cuestiones muy relevantes, pues hacemos a veces conceptos muy demasiado sencillos, ¿no? Que pierden, pues a veces la complejidad, ¿no? Yo creo que la soledad es uno de ellos, entonces vamos a intentar definir la soledad de una manera un poco más compleja, vamos a decir, y vamos a ir viendo, ¿no? Pues qué es esto de la soledad, factores internos y externos o que tienen que ver con la soledad. Vamos a intentar ver algunos estereotipos o quitar algunos estereotipos que hay sobre la soledad, si es mayor en hombres que en mujeres, si nunca ha habido más soledad en la vida que ahora. Bueno, hay algunas ideas ahí preconcebidas que yo creo que es bueno intentar, bueno, pues soslayar. Vamos a ver alguna investigación relacionada con soledad ¿no? Bueno, pues que tenemos, que generan yo creo que algún pensamiento y generan también alguna duda, ¿no? Relacionada con si tenemos un problema de relaciones y o soledad o solo de soledad y no de relaciones. Bueno, alguna idea al respecto. Vamos a hablar de afrontamiento y luego he dejado un trocito pequeño del tiempo al final para hablar un poco de la epidemia de COVID, ¿no? Y de qué ha supuesto en términos de soledad y de aislamiento, porque vamos sabiendo algunas cosas y algunas cosas interesantes, ¿no? En este sentido. Y yo creo que nos tienen también que enseñar, pues, por dónde podemos ir en el futuro relacionado con la soledad. Bueno, todo esto es lo que ponemos en marcha ahora. Y nada, bueno, primera cosa, bueno, yo creo que se ve mucho, ¿no? Bueno, en la prensa, se ve mucho a veces en los medios de comunicación, en la tele, ¿no? Que se habla mucho de los factores de riesgo, ahora veremos cuáles son, se habla, ¿no? Factores de riesgo, vivir solo, la viudez, la enfermedad, yo qué sé, el ser mayor, ¿no? De esos factores de riesgo se habla mucho de ellos, de hecho hay veces que se confunden, ¿no? La soledad con esos factores de riesgo. Y entonces va la gente y dice, mira, como en España hay 5 millones de personas que viven solas y de esos el 60% son mayores y de esos no sé cuántos son mujeres, pues ya está. La soledad es cosa de mujeres mayores que viven solas y visten de negro. Pues no, pues va a ser que no, ¿no? Es decir, confundimos los factores de riesgo con un fenómeno que para mí es eminentemente subjetivo, que no es ninguna epidemia ni es ninguna cosa porque todos los que estamos en este acto pues resulta que seguramente habremos experimentado a nivel personal lo que es la soledad. Y es difícil que uno llegue a los 15 años y no tenga claro qué es estar solo, ¿sí? Por lo cual, es una experiencia común, es una experiencia que todas las personas sabemos la que es, y es una experiencia que yo creo que tenemos que aprender a manejarla, pero no es ninguna epidemia. Y hay veces que se habla mucho, y también hablaremos ahora un poco, de las consecuencias de la soledad, ¿no? Que, bueno, pues las consecuencias en la salud. Oye, estar solo es peor que fumar 15 cigarros al día, ¿no? Que desde que salió el ministro de la Sanidad británica en 2014 en The Guardian diciendo que esto era así, que era peor que fumar, ¿no? Que la soledad era peor que fumar 15 cigarros al día, lo repite la gente hasta la saciedad, ¿no? Claro que la soledad tiene consecuencias, pero eso tampoco define, digamos, lo que es la soledad, ¿no? En esta primera parte vamos a intentar definir un poco lo que es la soledad, ¿vale? Bueno, pues factores de riesgo. Los factores de riesgo de la soledad y del aislamiento social están muy establecidos en la literatura. La edad, el género, yo en el género lo pongo en dudas, luego os explicaré, intentaré explicaros por qué. Vivir solo claro, está claro que es un factor de riesgo para el aislamiento y para la soledad. El estado civil, viudos, divorciados y solteros, peor soledad que los casados. Por lo cual, claro, es evidente que la recomendación sería pues, que todo el mundo se case, ¿no? Lo cual no es del todo así, porque yo creo que era Gala el que decía que había dos tipos de soledad. Gala, el escritor, Antonio Gala, decía que había dos tipos de soledad. La soledad del esperanzado y la soledad del desesperanzado. La soledad del esperanzado es
la soledad del que está solo y pensando que con compañía pues se quitará la soledad, ¿no? Y la soledad del desesperanzado es la soledad de aquel que estando en compañía se siente solo y sabe, por lo tanto, que la soledad no se cura con compañía, ¿no? Pero bueno, el estado civil aparece en todos los estudios como un factor de riesgo. También es cierto que los estudios dicen que es mejor estar solo que mal acompañado, porque una relación problemática causa más estrés, más depresión, más tristeza, más ansiedad, etcétera, que la soledad, ¿sí? Por lo cual, la soledad en ese sentido, pues no es, vamos a decirlo así, lo peor que nos puede pasar. Peor son unas malas relaciones familiares o personales o lo que fuera, ¿no? Bueno, tener familia y amigos es un factor protector en general. Bajos recursos financieros es un factor de riesgo. Esto es evidente. O sea, la pobreza genera aislamiento y la pobreza genera soledad. La vivienda, el nivel educativo, a menos nivel educativo, más soledad. Hay luego factores de riesgo que tienen que ver con la salud, la pérdida de capacidad funcional, la discapacidad, el hecho de ser cuidador, que lo habéis nombrado antes, Germán. La salud percibida, la depresión, el deterioro cognitivo, todo eso son factores de riesgo, el hábitat rural, urbano, tener transporte, los eventos vitales, todo esto son factores de riesgo, ciertamente establecidos y que la literatura habla claramente. Que uno tenga un factor de riesgo no significa que uno vaya a padecer irremediablemente soledad, sino que la soledad se da más fácil en este tipo de personas, ¿vale? O el aislamiento social. Y la otra cosa que la literatura ha definido mucho, pues es esto, ¿no? Que tiene que ver con las consecuencias en la salud de la soledad. Yo creo que en parte el hecho de descubrir o el hecho de conocer o de saber que la soledad tiene una influencia enorme en la salud, pues ha hecho también que se disparen las alarmas, ¿no? Con respecto a la soledad, porque en realidad la soledad, excepto para 4 que estaban o estábamos interesados en esto hace un tiempo, esto de la soledad es nuevo, ¿no? Y la presencia de la soledad en los medios de comunicación es cosa de hace unos años, ¿no? Y yo suelo tener con esto un miedo, que es que como en España solemos ser mucho de poner un tema en la palestra hasta que lo quemamos y nos olvidamos de ese tema, pues yo tengo mucho miedo que se olvide la soledad, ¿no? Porque al final acaba siendo manido, ¿no? Bueno, sabemos claramente y en esto sí que hay literatura y que hay investigación para dar y tomar, en realidad es de lo que más hay, que son de las consecuencias en la salud psicológica y en la salud física de la soledad. Y esto está claramente establecido, ¿no? O sea, está claramente establecido que la soledad mata, ¿sí? Y por eso, luego volveremos al final de la charla, ¿no? A mí me causó bastante impresión el hecho de que en esta pandemia no nos hayamos acordado que la soledad también mate, que por lo tanto había gente que igual no se moría de COVID, pero se moría de soledad, ¿no? Y me ha extrañado más si cabe porque en otros países ha habido una actuación diferente. Luego volveremos sobre ello más tarde, ¿eh? Pero en general, bueno, se sabe que a más soledad, pues más emociones negativas, peor calidad de vida, más síntomas depresivos, más ansiedad, más cambios de personalidad, más problemas del sueño. Vamos, claramente, pues la soledad afecta a, bueno, a la salud psicológica, a la mortalidad, es decir, tiene consecuencias en esa parte de la salud. Y respecto a la salud física, pues sabemos lo mismo, ¿no? Peor funcionamiento vascular, aumenta la presión sistólica. Algunos médicos dicen que la soledad sería un riesgo para la salud comparable con la obesidad, el tabaquismo, el colesterol, etcétera. Algunos geriatras también quieren o desean que la soledad sea un síndrome geriátrico. Y bueno, pues la literatura defiende, ¿no? No defiendo yo esa postura, pero la literatura defiende la influencia de la soledad, como también defiende la influencia de las emociones en la salud. Más accidentes cerebrovasculares recurrentes, más probabilidad de deterioro cognitivo, de padecer demencia tipo Alzheimer, más accidentes cerebrovasculares recurrentes, alteraciones del sistema inmune, del aumento del declive motor, de la obesidad. Bueno, sabemos que hay una influencia enorme
de la soledad en la salud y sabemos que hay una influencia enorme de la soledad también en aquellos mecanismos biológicos que están relacionados con el envejecimiento, la inflamación, por ejemplo, entre otros, ¿no? Por lo cual, realmente, bueno, la influencia es enorme sobre la salud, ¿no? Bueno, había metido esta transparencia aquí, esta slide, para que sepáis que todo lo que voy a contar está en un documento que podéis entrar en recursos digitales para personas mayores de la Fundación La Caixa y ahí os podéis bajar un manual en la que aparece todo lo que yo voy a contar. Es un manual, solo con darse de alta, es un manual que uno se lo descarga y es el primer manual que hay en España en castellano, perdón, sobre el reto, sobre la soledad en personas mayores para el que esté interesado, ¿vale? Perdona, Javier, ¿tienes puesto un Power? ¿Tienes puestas diapositivas? Sí, Ah, sí. vale, es que no las estamos viendo. ¿No las estás viendo? No, Vale, vale, vale. eres como anfitrión ahora, tienes que darle a compartir pantalla. Bueno, eso Pues lo sabes hacer, estás experto en ello. yo estaba haciendo el tonto porque no le daba a compartir pantalla. Perdón, 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 perdón. Ahora comparto pantalla. Vale, y todos contentos. Perdonad, ¿eh? Encima estaba hablando sin PowerPoint. Bueno, cosas que pasan en la vida. No pasa nada. Bueno, pues nada, lo que os decía es que que habíamos sacado un libro relacionado con la soledad donde está la ponencia que os voy a contar. ¿Sí? Vale. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? A ver si pasa esto. No, algo le pasa. A ver, ahora, vale. Bueno, yo quería un poco, la primera idea que os quería trasladar era diferenciar lo que son los factores de riesgo de las consecuencias y ahora vamos a intentar definir eso que aparecía en el medio ahí, que es la soledad, ¿no? Bueno, la soledad. Bueno, lo que ha sido fundamental, lo que habitualmente se ha dicho y se ha trabajado es la hipótesis de la discrepancia cognitiva, ¿no? Que es lo que todo el mundo habla o echa mano para definir la soledad, ¿no? Y al final dices, oye, la soledad es la experiencia desagradable, ¿debido a qué? A, a la disonancia, es decir, a la discrepancia que hay entre las relaciones que yo tengo y las relaciones que a mí me gustaría tener, entre mi expectativa y mi realidad, ¿sí? Claro, esta definición aparece en 1980, pero antes de 1980 en los años 60, 70, por ahí, sobre todo en los 70, pues esta mirada tan objetiva de lo que es la soledad que nos permite medirla, de hecho la UCLA o la escala de John Gilbert o muchas pruebas que se utilizan para medir soledad, claro, se basan en la hipótesis de la discrepancia cognitiva. Pero antes, autores como Weiss, por ejemplo, en los 70, lo que quisieron hacer era entender los matices de la soledad. No solo medirla, sino entenderla. ¿Sí? Pongo algún ejemplo. Hay soledades relacionales y soledades no relacionales. ¿Sí? Por ejemplo, oye, me siento solo, ¿vale? Porque echo de menos la compañía, pues es una soledad que es relacional, pero hay una soledad, por ejemplo, existencial, es decir, no tengo el proyecto de vida que yo quisiera tener, o mi vida es aburrida, o me siento alienado, o me siento vacío, y resulta que esa soledad no es una soledad que tiene que ver con la relación, es una soledad en la que tú echas de menos otra serie de cuestiones, ¿sí? Sí que te sientes aislado, te sientes, no estás, te sientes aislado, pero se debe a otras, bueno, pues a otras necesidades o proviene de otras necesidades, ¿no? Los teóricos y los investigadores que trabajan antes del 70 la soledad, y luego volveremos sobre esto, quisieron hacer algo que para mí era muy relevante, que es que hay soledades distintas que se deben a motivos distintos y que por lo tanto necesitan una intervención diferenciada, ¿sí? En los 80, con la intención de medir y de tener escalas para medir la soledad, lo que hacemos es pensar que la soledad es solo algo cognitivo, que es cierto que es algo cognitivo, pero no exclusivamente cognitivo, que facilita la medida, pero que para mí pierde gran parte del atractivo de lo que es el concepto de la soledad, ¿sí? Entonces, la hipótesis de la discrepancia cognitiva que dice, pues mira, la soledad es la discrepancia, la disonancia, la diferencia entre las expectativas que yo tengo, las relaciones que me gustaría tener y las que yo tengo. Y esa discrepancia pues genera esos sentimientos de soledad. Bueno, sí, claro que la soledad es una discrepancia, claro que es, pero no es exclusivamente una discrepancia. Y además, cuando metemos la idea de la discrepancia, yo creo que también estamos metiendo en parte
dentro del concepto de soledad la idea de insatisfacción con las relaciones. Es decir, yo puedo esperar una cosa de mis relaciones, que mis relaciones no me den eso, ¿sí? Que yo espero, mi pareja no me hace el suficiente caso que yo espero. Y una cosa es que yo esté enfadado con mi pareja, insatisfecho con nuestra relación, y otra cosa muy distinta es que yo me sienta solo, ¿sabéis? Porque claro, a veces si no se confunde la insatisfacción con las relaciones. Yo creo que esto hay que tomarlo con cierta distancia. En este sentido, a mí me parece que al menos, digo al menos porque creo que hay más, pero para una primera mirada, ya iremos dando algunas pautas luego, pero para una primera mirada, yo creo que la soledad tiene que ver con, creo que es parte cognitiva, es decir, creo que la soledad es una evaluación y es una evaluación en la que juzgamos deficientes nuestras relaciones o juzgamos deficientes nuestra vida, juzgamos algo deficiente. Creo que hay una parte de eso que claramente se explica por la disonancia. Y luego también creo que hay otros, al menos otros 3 elementos más que definen y que es necesario conocer para definir bien la soledad, ¿no? Una es que tenemos necesidades sociales no cubiertas, ¿sí? Siempre hay algo que tiene que ver con ese medio social en la soledad. Lo que pasa es que esas necesidades sociales pueden ser muy distintas, ¿sí? Hay veces que no es una cuestión de que nos falten personas con las cuales tener una relación de intimidad. No digo pareja, que también, sino relaciones en las que yo pueda hablar de las cosas que me interesan, tener cercanía emocional, es decir, o poder pedir ayuda, ¿sí? Hay veces que la soledad, que la necesidad social de la soledad tiene que ver con que, por ejemplo, en la inmigración se ve mucho, ¿no? Es decir, con que tú no eres del sitio donde vives y por lo tanto te sientes un extranjero en el territorio que habitas, ¿no? Con el sentimiento de pertenencia. A veces es la falta de integración social. A veces no son las relaciones, sino relaciones especialmente significativas. Esto, por ejemplo, se ve mucho en personas mayores que han tenido, bueno, y ahora con el COVID esto se ha aumentado, ¿no? Personas que han tenido pérdidas de seres queridos, donde perder la pareja es perder parte de tu identidad. Puede ser que estés rodeado de nietos, de sobrinos, de sobrinas, de amigos, de tal, y tú te sientas solo, porque tu necesidad social no tiene que ver con las relaciones, sino con un tipo de relaciones concretas, que es esa relación que has perdido pues, con tu pareja que se ha muerto, tu esposa, tu marido, lo que fuera. Claro, esa soledad, volviendo al argumento de antes, no se neutraliza, por decirlo así, no sé si es acertado, no se neutraliza con relaciones, porque igual lo que te sobra lo que te sobra es gente, ¿no? Lo que te falta es esa persona que ya no está, ¿no? Hay veces que la soledad tiene que ver, esa necesidad social tiene que ver con la conciencia de estar existencialmente aislado, o sea, que tú tienes una vida en la que no conectas con los demás, y ese es otro tipo de necesidad. ¿Sí? Lo que vengo a decir es que hay que estar abierto a pensar que las necesidades sociales diferentes dan distintos tipos de soledad, ¿sí? O provienen o tienen que ver con distintos tipos de soledad. Yo creo que otro ingrediente de la soledad, además de la evaluación de la cuestión cognitiva y de las necesidades sociales deficientes, tiene que ver con el malestar psicológico, ¿sí? Con las emociones negativas. Y creo que esas emociones negativas son parte nuclear de la experiencia de la soledad. Yo particularmente no me creo mucho lo de la soledad positiva, ¿sabes? Estas cosas porque en inglés hay 2 palabras, una es loneliness y la otra es solitude, y entonces una es la soledad deseada y la otra es la soledad no deseada, y entonces dicen, no, porque los artistas, los creadores necesitan la soledad, todas estas cosas. A mí me parece que está muy bien como argumento más poético, si queréis, pero creo que cuando uno lee no está solo, sino está conectado a 1000 historias. Cuando uno está tocando un instrumento de música, está conectado a 1000 historias. Creo que cuando uno pasea en la naturaleza y no se siente mal, está conectado con la naturaleza, con sus pensamientos. Creo que es otra cosa. Creo que está muy bien. Las actividades solitarias yo las aconsejo, pero creo que no es soledad. Soledad tiene que ver con ese dolor y con ese malestar, tal como la entendemos. Yo creo que los que estamos aquí. No digo que la experiencia de las actividades solitarias no sea buena, positiva. Sí, pero la soledad, la que hace daño es otra cosa. Y ese malestar psicológico creo que es una parte fundamental de lo que llamamos soledad, ¿no? Dolor, vacío, nerviosismo, desesperanza, vergüenza, tristeza,
aburrimiento, vulnerabilidad. Es decir, yo creo que hay muchas emociones negativas que tienen que ver con ese dolor psicológico que la experimenta casi todo el mundo que tiene soledad, por lo menos de la soledad de la que estamos tratando aquí, ¿no? En el teléfono de la esperanza de Alicante. Y también creo que hay otro ingrediente de la soledad, aparte de lo cognitivo, de las necesidades sociales y de ese dolor o ese malestar psicológico, que tiene que ver con el sentimiento de aislamiento. Digo con el sentimiento de aislamiento porque creo que la soledad sí que tiene no el aislamiento objetivo, uno puede estar solo y no sentirse solo, eso es evidente, sino con la percepción de que uno está aislado de los demás. Y ese aislamiento a veces es objetivo y nos produce soledad, pero muchas veces es subjetivo, a veces es existencial, a veces es que no me puedo comunicar, a veces es... Pero en cualquier caso, ese sentimiento de aislamiento, de que yo estoy aquí y los demás viven, ¿sabéis?, en otra esto, ese sentimiento, esa percepción de aislamiento, yo creo que es otro componente nuclear de la experiencia de la soledad, ¿sí? Por lo cual yo lo que os quería contar en esta primera parte es que hay una serie de variables personales distintas que tienen que ver con esa experiencia de la soledad. Vale. Hay una mujer que se llama Cristina Víctor, que trabaja en una universidad inglesa, y este es un esquema sacado, o este dibujo es un dibujo sacado de un artículo suyo y de un libro suyo. Y que viene a decir que lo que hemos visto hasta ahora está en morado, ¿no? Esos factores intrapersonales que tienen que ver con la soledad, ¿sí? Bueno, no hemos hablado de todos, pero sí de algunos, ¿no? Personalidad, variables cognitivas, las emociones, todas estas cosas que hemos hablado, pero ella lo que viene a decir es, oye, la soledad también se debe a factores externos, y esto es muy importante, porque la soledad no solo podemos analizarla desde el punto de vista intrasujeto de la persona, sino que tenemos que analizar otro tipo de variables que también influyen y que no están en relación con las características de personalidad o con las variables internas del propio sujeto. Por ejemplo, los eventos vitales, ¿sabes, no? Tú eras una persona que vivías aquí en el cuarto piso, ¿no? Maripili, vivía 80 años, vivía en el cuarto piso, estupenda ella, salía todos los días, hacía la compra, tenía amigas, un día se rompe la cadera y ya no puede salir. ¿Vale? El problema de Maripili no es la soledad, o no era la soledad hasta ayer, que no se rompió la cadera, que tiene una vida social muy importante. Se le ha podido desencadenar un problema de soledad o una cuestión de soledad por un evento vital, porque se ha caído. ¿Sabéis lo que quiero decir? Y en este sentido pasan dos cosas. Una, Maripili no tiene un problema relacional, tiene un problema de salud y el enfoque de esto debería ser primero terminar con su problema de salud y luego ya veremos qué pasa con su soledad, ¿sabéis? Porque hay veces que lo que hacemos es, o sea, lo que tiene es un problema de adaptación de vivienda, vamos a decir así, ¿no? Es decir, que ella no puede salir de casa. Eso no es un problema de soledad, eso es un problema de otra cosa. ¿Sabéis? De accesibilidad. La cuestión es que Maripili no puede salir de casa y por eso está sola, pero el problema no es la soledad. El problema es, no sé cómo decir, la adaptación de viviendas. Digo también por poner el énfasis en aquello que es y que no es soledad. A veces la soledad tiene que ver con nuestra vida relacional, con el engagement y el compromiso que hemos tomado o que hemos tenido en nuestras relaciones. Y la investigación en esto es muy clara, ¿eh? El compromiso y la implicación en actividades y proyectos durante la adultez define la soledad en la vejez. No digo que no se pueda cambiar, digo que nuestra vida relacional, pues hay que cultivarla. Yo creo que en eso los psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, creo que no hemos andado demasiado finos, en mi opinión, porque le hemos dado mucha importancia a lo físico, mucha importancia a lo cognitivo, mucha importancia quizás a lo ambiental, pero no le hemos dado la importancia que tienen las relaciones sociales en la vida de las personas. Las relaciones sociales y la implicación de las personas en actividades y en proyectos. Y creo que necesitamos pensar sobre eso. Y necesitamos además pensar que la implicación, o sea, una mirada eudaimónica del bienestar, por decirlo así, una mirada en la que nuestro bienestar está en relación con el bienestar de los otros, es algo que nos protege además de las situaciones de soledad.
De todas formas, quedan varias cosas más que definen también la soledad. Unas son, yo lo he puesto ahí en variables sociales, ¿no? Pero ¿qué define la soledad? La pobreza, el estatus socioeconómico. ¿Qué define la soledad? Los servicios que tengo. ¿Qué define la soledad? Pues distintas variables sociales o la vivienda o la comunidad en la que vivo, la arquitectura comunitaria. Sabéis que hay muchas variables externas que tienen que ver, o diversas variables externas que tienen que ver con esa experiencia de la soledad. ¿Sí? Para mí era importante reseñar que la soledad no es algo exclusivamente interno, sino que también es algo que tiene que ver con variables pues, comunitarias del barrio, el lugar donde vivo, las relaciones que tengo, los servicios que hay en mi barrio, la capacidad de relación, el transporte, la vivienda, todo eso tiene que ver con la soledad, ¿no? El nivel socioeconómico, el nivel educativo, todo esto está relacionado con la soledad, además en una dirección clarísima, ¿no? Cuanto más vulnerable eres, más soledad tienes. Eso está bastante bien definido. Por lo cual, a la hora de entender la soledad, y con esto, bueno, queda otra transparente, otra diapositiva, pero la idea es, oye, hay variables intrínsecas y hay variables extrínsecas. Y tenemos que intentar comprender estos dos tipos de variables para poder entender lo que es la soledad. Y una idea última, y con esto acabo esta primera parte, que si no me extiendo demasiado y no nos va a dar posibilidad de ver otras cosas, ¿no? Yo creo que hay soledades diferentes que tienen que ver con motivos diferentes, que tienen sentimientos diferentes, que las personas expresan conductas diferentes y que no pueden ser tratadas de la misma manera. Y esto es muy importante porque si esto entendemos así, que es así, y yo voy a intentar justificar, necesitaríamos intervenciones diferenciadas en función del tipo que yo tengo de soledad, cosa que hasta ahora no estamos haciendo. Y esto es muy relevante, porque lo que hacemos es a la gente darle compañía. No quiero decir que la compañía sea mala, ¿eh? No nos entendamos mal, no estoy en contra de la compañía ni del acompañamiento. Lo que digo es que no es la única herramienta. Creo que no es la única herramienta. Y creo que además deberíamos de pensar que con la soledad tenemos que vivir, que vamos a estar solos en algún momento de nuestra vida y que lo más importante es que estemos empoderados, es decir, que tengamos recursos personales o recursos psicológicos para hacer frente y para aprender a gestionarnos nuestra soledad. ¿Sabéis? No ser dependientes de la compañía, que puede ser muy necesaria, ¿eh? No estoy hablando mal de la compañía, ni hablando mal del acompañamiento, ni nada. Yo participo en un programa en la Caixa que se llama Siempre Acompañados, que precisamente se llama así, ¿no? Siempre acompañados. Es decir, que lo que hacemos es acompañar personas, solo faltaría. Pero creo que el empoderar las personas es algo fundamental. ¿Sabéis? Creo que tenemos que, en la medida de las posibilidades, aprender a gestionarnos nuestra propia soledad, porque la vamos a experimentar, como deberíamos de ser capaces, creo yo, de aprender a gestionarnos también, pues nuestra tristeza, nuestra alegría, nuestros enfados, nuestras emociones en general, por el mismo motivo. Bueno, si hay motivos diferentes de la soledad, falta de pareja, incomprensión, me falta un proyecto vital, me acabo de divorciar, se me ha muerto alguien y hay sentimientos diferentes, ansiedad, tristeza, vacío, abandono, mi intervención en las situaciones de soledad tiene que ser diferente o diversa en función de todo esto, ¿no? No es lo mismo si yo me siento indefenso porque vivo solo y no sé qué hacer, o me siento abandonado porque mis hijas o mis hijos no me hacen caso, o mi soledad es debida a que siento un vacío enorme por dentro y mi vida no tiene ningún sentido, ¿sabéis? Yo creo que estas son situaciones distintas que vienen de motivos distintos y que tenemos que diferenciar a veces de las conductas, de la expresión de la soledad, porque a veces pensamos que el que está solo está llorando todo el día o está solo de verdad, objetivamente, pero resulta que no, que muchas veces lo que nos encontramos es gente que llena todo el día de actividades, ¿no? A las 8 hago gimnasia, lo veréis enseguida, a las 10 me voy al centro de mayores, a las 12 aprendo inglés, a la 1 coso, a las 3 de la tarde hago macramé, a las 5 hago teatro, a las 8 hago no sé qué, para llegar a casa y, pues, o sea, planifica su vida precisamente huyendo de la soledad, ¿no? A veces, bueno, que la expresión de la soledad es muy variada, es lo que quería decir. Y esta era la idea, para terminar esta primera parte, esta era la idea principal, ¿no? Oye, motivos distintos, sentimientos distintos, necesitamos
intervenciones diferenciadas sobre lo que es la soledad. Vale, vamos a entrar en una segunda parte en la que vamos a intentar quitar algunas creencias y algunas ideas erróneas con respecto a la soledad, ¿no? La primera tiene que ver con que la soledad es una especie de U, ¿sí? Que aumenta en la adolescencia y en la juventud, decrece a lo largo de la vida y aumenta en la vejez, ¿no? Esto que se ha dicho durante mucho tiempo y la gente a veces suele argumentar, ¿no? Que el bienestar en realidad hace una U invertida y entonces estaría conectado el bienestar con la soledad. Bueno, la soledad yo creo que es mucho más compleja. Mirar, esto empieza a los 20 años, pero vendría aquí en un máximo en la adolescencia, baja al principio de la juventud, aumenta cuando tenemos hijos, ¿sabéis? A veces divorcios, baja durante la etapa adulta, aumenta cuando los hijos se van de casa a los 50 y tantos, 60 años también, ¿sabéis? Derivado de pérdidas y transiciones, baja al principio de la vejez y luego aumenta pues en la segunda parte, digamos, de esa vejez. Es decir, la soledad está fundamentalmente unida a las pérdidas y a las transiciones. Eso es evidente. Y, por ejemplo, define mucho más la soledad la viudez, el estado civil, por ejemplo, que el modo de convivencia. ¿Sabéis? Esto es también algo que es conocido, ¿no? Bueno, la idea es que, aunque la soledad en la vejez sea más predominante, sí que hay soledad en muchas etapas de la vida y que la soledad es algo pues, que más o menos nos acompaña, ¿sabéis? A lo largo de la vida. Entonces no es cosa de mayores, de mujeres mayores que viven solas, sino bueno, que es algo que es común y iba a decir común y casi necesario sentir en la vida porque nos ayuda también a madurar, ¿no? Y a valorar algunas otras cosas. Pero bueno. La otra idea relevante que suele existir es que nunca ha habido más soledad que ahora, ¿no? Por eso se llama el artículo este así, ¿no? Lonelier than ever, ¿no? Más solo que nunca o más soledad que nunca. Bueno, pues lo que está claro es que esto no es así. ¿Sabéis? Acaba de salir un artículo ahora de la Universidad de Chicago, han salido varios artículos con estudios de cortes. No hay ahora más soledad. Bueno, ahora, antes de la pandemia al menos, quiero decir, ¿eh? Luego ahora veremos, hasta marzo del 2020 nadie podía afirmar que había más soledad en el 2020 que en el 2018, el 16, 14, en el año 90, no. Otra cosa es que haya más personas mayores y por lo tanto, al mismo tanto por ciento de soledad haya más personas solas. Eso es otra cuestión distinta. Pero no está nada claro que haya más soledad ahora que hace 15 o 20 años. De hecho, los estudios de cortes aquí tenemos, no tanto para hombres como para mujeres, veis que más o menos tenemos las mismas, ¿no? La misma cantidad, por decirlo así, la misma intensidad de los sentimientos de soledad en el 2014 que en el 1992. Y lo mismo ocurre, ¿no? Digamos, con la intensidad de estos sentimientos de soledad, ¿no? Casi nunca, a veces, muy a menudo, casi siempre, bueno, pues veis que la intensidad de los sentimientos de soledad, bueno, varía un poco, vamos a decir, en las personas, ¿no? Por lo cual, yo creo que ese estereotipo lo podemos quitar. Pero sí que en esto de los datos yo quería hacer una reflexión. Estos son datos del programa de mayores de la Fundación La Caixa, en el que le preguntamos a las personas no por la soledad que les preguntamos, sino por su red social, por sus relaciones, ¿sí? Por decirlo de otra manera. ¿Y qué encontramos? Bueno, ya sabéis que hay esta es una prueba que se llama la escala de Luben, hay dos redes, la red de amigos y la red familiar, que tiene tres, y se miden de estas dos redes tres parámetros, ¿sí? Se mide la frecuencia y la cantidad de contactos que uno tiene, que es un parámetro objetivo, con cuántas personas estás, te relacionas, pero luego se miden dos parámetros subjetivos, ¿sí? Que son la cercanía emocional, es decir, de todas esas personas con las que me relaciono, con cuántas tengo yo la suficiente calidad de relación como para contarle pues mis emociones, mis sentimientos, ¿sí? Con cuántas puedo hablar de cuestiones íntimas, y también se mide a quién de todas las relaciones que yo tengo, tanto de la familia como de los amigos, yo les pediría ayuda en caso de necesidad, ¿sí? Bueno, yo ahí os muestro
Y esta prueba mide el riesgo de aislamiento social. Es decir, cuántas personas están en riesgo de aislamiento social. Y como veréis, pues la familia, que es la red familiar, que es la red que está aquí abajo, pues el riesgo de aislamiento social se mantiene muy constante y muy bajito hasta los 80 y más años. ¿Veis? Ay, perdón, que se ha movido esto. Hasta los 80 y más años. Claro, con una salvedad. La familia, esta red familiar que funciona estupendamente todavía en términos de aislamiento social, pues es una red que tiene de alguna manera fecha de caducidad, porque en las familias, como sabéis, pues cada vez tenemos menos hijos y por lo tanto la familia cada vez es más exigua y por lo tanto cada vez es menor la posibilidad de que las redes de apoyo familiar nos den ese apoyo que necesitamos. Pero mirad lo que sucede con el aislamiento social en términos de la red de amigos, ¿no? Que el 20%, digo el 20%, que se dice rápido, el 20% de las personas entre 20 y 39 años está en riesgo de aislamiento social, que sube hasta el 28% de las personas entre 65 y 79 y luego ya se dispara. Lo que quiero decir, y yo esto no lo puedo afirmar, pero mi sospecha, mi hipótesis es que no solo tenemos un problema en España de soledad, o no solo tenemos un problema en Europa de soledad, también tenemos un problema, y esto ahora vamos a volver a pasar, esta encuesta la pasamos en el 18, ahora en el 21 vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Creo que tenemos un problema con las relaciones, ¿sí? Sociales. Y me parece que dentro de esas relaciones sociales es precisamente, si veis aquí, a partir de 7 no hay riesgo de aislamiento social, lo que aquí aparece por encima es la frecuencia de los contactos, si veis, tanto en hombres como en mujeres, tenemos suficiente frecuencia de contactos, más o menos, pero donde el riesgo de aislamiento aumenta, en ambos casos, tanto en hombres como en mujeres, ¿con qué tiene que ver? Con la calidad de esas relaciones, la cercanía emocional y la confianza, ¿sí? En mis relaciones. Lo que yo vengo a defender y lo que me asusta, o sea, vengo a defender no porque no puedo aseverar esto, pero lo que a mí me da la sensación y me asusta, o la hipótesis es que no solo tenemos un problema de soledad, sino que también tenemos un problema en la calidad de las relaciones que establecemos, ¿sí? Y que eso antecede de alguna manera pues a las situaciones de soledad, ¿sí? Esa sería un poco la otra cuestión que para mí es relevante, porque si esto es así, perdonad, si esto es así, si tenemos aparte de la soledad un problema o un desafío con las relaciones, lo que estamos hablando es de cosas distintas. Ya sé que relacionadas, pero distintas, ¿sí? Porque unas malas relaciones explican, no todas las soledades, pero explican muchas soledades, ¿no? Y por lo tanto el abordaje que deberíamos de hacer, pues sería también distinto, ¿no? Sería distinto. Bueno, quería comentaros algunas diferencias también en cuestión de soledad. Esto es una muestra, por eso sale esta intensidad tan grande, este porcentaje tan grande de sentimientos de soledad. Esta es una muestra de 15.000 personas, que son muchas personas, pero que van a centros de mayores, a hogares del jubilado, a clubs del jubilado, etcétera, que hay mucha gente que va porque tiene problemas de soledad, ¿no? Pero fijaros, la sorpresa era que el 68,4% de las personas que iban a esos centros se sentían solas y un 15% tenían una soledad grave, muy grave. Pero más que esto, que la soledad está alrededor del 40% más o menos, yo creo, en personas mayores, que es mucho, lo que a mí me interesa es quitar otro estereotipo, ¿no? Mira, nosotros hemos hecho como 3 investigaciones en soledad. En esta, la soledad en los hombres en las mujeres es un 1,6% más alta que en los hombres. En otra nos salió un 0,5% más alta en hombres que en mujeres. Es decir, yo no tengo nada claro que la soledad sea cosa de mujeres. Lo que me parece es que hay un sesgo metodológico importante. Es decir, si nosotros vamos directamente a preguntar sobre la soledad, es más fácil que las mujeres que tienen un mayor lenguaje emocional reconozcan más fácilmente
la existencia de la soledad y que los hombres, aunque la padezcan, se la callen, porque además es lo que toca callársela, ¿no? Lo que toca a un macho en el sentido tradicional, perdón por la expresión soez, es precisamente, pues eso, ¿no? Los hombres no lloran, que decía, ¿no? Que decía la canción, ¿no? Bueno, pues esto parecido, ¿no? Bueno, yo creo que cuando haces otro tipo de acercamiento, otro tipo de metodología, resulta que la soledad entre hombres y mujeres se equipara bastante, ¿sí? Yo ahí sería cauto en afirmar que la soledad es cosa de mujeres. Me parece que la soledad se vive de manera muy parecida, ¿no? Entre hombres y mujeres. Lo que sí suceden es algunos cambios en esta soledad entre hombres y mujeres, ¿vale? Y algunos cambios que a mí me parecen importantes, ¿no? Entender. Creo que cuando somos mayores, más jóvenes, ¿sí? Veis, ¿no? Aquí, en verde en hombres está la soledad social, ¿sí? La falta de personas, la falta de compañía. Y en amarillo aquí está la soledad emocional, que tiene que ver con sentimientos, con echar de menos, sentimientos de abandono, ¿sabéis? De vacío. Cuando uno es joven, o un mayor joven, resulta que la soledad social es más alta siempre que la soledad emocional, pero cuando llegamos a la esperanza de vida media en los hombres, resulta que lo social pierde importancia y gana importancia lo emocional, ¿sí? En esto de la soledad. Esto es muy importante porque esto está estudiado en otras cuestiones, es decir, lo que explica, por ejemplo, más varianza de la calidad de vida en personas mayores, ¿sí? En hombres, conforme van envejeciendo, son precisamente variables subjetivas y no tanto variables objetivas, ¿sí? Yo creo que esto es una cuestión relevante. Esta misma inversión de la soledad social y la soledad emocional aparece antes en las mujeres. Sabéis, en los hombres alrededor de los 80 años, en las mujeres entre los 74 y los 75 años. Es decir, pero esto pasa en ambas dos, solo que en el caso de las mujeres se le da más importancia a las emociones, más en la entrada de la vejez, y en los hombres más, pues alrededor de la esperanza de vida media, que es también cuando aumenta pues la enfermedad y la dependencia, ¿sí? Eso es cierto. Vale, pero ¿qué explica? Yo creo que en parte, pues cómo vivimos los hombres y cómo viven las mujeres lo mismo, ¿no? Los afectos parecen ser en este momento más importantes en las mujeres antes y menos importante en los hombres hasta edades más avanzadas, ¿no? Pero también hay diferencias en aquellos componentes, digamos, de la soledad, ¿no? Yo he escogido 5. Añorar, echar de menos, que es un sentimiento, sentimientos de vacío, más existenciales, evaluación de las relaciones, o sea, pura cognición, pura discrepancia, sentimientos de abandono y sentimientos de apoyo, ¿no? Entonces, fijaros, la evaluación de las relaciones, los hombres y las mujeres dan lo mismo, ¿sí? ¿Qué valoran? O sea, ¿dónde la soledad de los hombres, en qué pivota la soledad de los hombres? Pues sobre todo, los hombres tienen más soledad, digamos, relacionada con la necesidad de apoyo, ¿veis? Por eso está más arriba esto que las mujeres, ¿sí? Y el resto de cuestiones, sentimientos de abandono, sentimientos de vacío y sentimientos de añoranza, o sea, puramente emocionales, son los que las mujeres tienen más soledad que los hombres. Es decir, lo que venimos a entender o lo que venimos a ir constatando poco a poco son dos cosas. Una, que la soledad de las mujeres tiene una arquitectura quizás más compleja porque no solo echan de menos personas, sino que además lo que tienen es una soledad teñida pues, de aspectos emocionales, ¿no? Que hace de esa arquitectura de la soledad pues una soledad más compleja, ¿sí? Esta yo creo que sería uno de los grandes aprendizajes. Me salto alguna de estas diapositivas que tenía porque no nos va a dar tiempo de ver y llegar hasta el final. Y lo que sí quería abrir un poco un momento es para hablar del afrontamiento, ¿no? Porque es curioso que a la hora de hablar de la soledad sepamos tan poco de cómo las personas hacemos frente a esas situaciones de soledad, es decir, cuáles son nuestras respuestas naturales ante las situaciones de soledad, ¿sí? Bueno, en esta muestra de 15.000 personas lo que intentamos fue analizar precisamente pues esos sentimientos de afrontamiento, ¿no?
Y nos han salido 3 maneras fundamentales en las que hacen frente las personas mayores a la soledad. Por resumirlo mucho, uno es el afrontamiento proactivo. Es decir, yo hago cosas para que la soledad no me duela. Que puede ser cognitivo, puede ser afectivo. Sí, cognitivo, cambio, ¿no? Cambio mi evaluación, ¿no? En vez de echar tanto de menos, pues echo un poco de menos y me duele, ¿sabéis? Y me duele menos lo que siento, ¿no? Eso es algo, ¿no? Las terapias cognitivas en parte se basan ¿no? en cambiar eso que nos enseñaban de la tríada cognitiva, ¿no? De las ideas, creencias y atribuciones, ¿no? Bueno, hay una parte que tiene que ver con eso, otra parte es cambiar mis sentimientos, otra cosa es buscar relaciones, y hay mucha gente que lo que hace es hacer actividades pensando que la actividad le sacará de la soledad, ¿sí? Y es cierto que en parte la actividad te saca de la soledad en el sentido que te entretiene y por lo tanto, y te conecta y por lo tanto no está tan presente, pero en el fondo para algunas soledades la actividad no es suficiente, ¿no? Cuando en realidad lo que necesito es más un proyecto en la vida que el hacer, ¿no? Luego hay gente que tiene un afrontamiento pasivo, por ejemplo, disimulan o se echan en manos de la religión, esto es lo que Dios me ha mandado, esto es lo que me toca, se me ha muerto mi marido, ahora tengo que estar sola, ¿sabéis? O a veces uno se resigna por estereotipos. Soy mayor y lo normal es que los mayores estemos solos, los mayores no nos quiere nadie, esto es lo que me toca aguantar. Y hay gente, curiosamente, que también tiene yo le he llamado, o le hemos llamado, una visión positiva de la soledad. Aquellos que estando solos no se sienten solos, aquellos que les gustan las actividades solitarias, aquellos que, ¿sabéis? Que no tienen un sentimiento de soledad porque han aprendido de alguna manera a estar solos, ¿no? Bueno, lo que sabemos, y esto es muy interesante, es que las personas que no tienen soledad se caracterizan por una visión positiva de la soledad, un afrontamiento muy proactivo y muy poco afrontamiento pasivo. Y las personas que tienen una soledad muy grave se caracterizan justamente por lo contrario, por una visión muy poco positiva de la soledad, son muy pasivos y mucho menos activos, digamos, ¿no? Claro, yo creo que aquí lo importante es pensar que necesitamos a las personas enseñarles, y esto tiene que ver con el aumentar recursos personales para hacer frente a la soledad, necesitamos enseñar distintas estrategias de afrontamiento. Partiendo de la idea esa que os decía antes, ¿no? Yo creo que vamos a estar solos, que la soledad es esa parte de la vida y lo que tenemos que hacerle a las personas es que no sean como las oraciones activas y pasivas del colegio, ¿no? Convertir el sujeto agente, no, el sujeto paciente, en este caso, en sujeto agente. Es decir, en vez de ser espectadores de la soledad y necesitar de los otros, ser capaces de alguna manera, dar las riendas de su vida. Y por lo tanto, el acompañamiento es un instrumento, o debería de ser un instrumento, me gustaría a mí que además del mero acompañamiento fuera un instrumento para que las personas pudieran dar, ¿sabéis?, pasos adelante y ser capaces de gestionarse su propia soledad, ¿no? Bueno, me salto alguna para 2 ideas más y entramos en lo de la parte del COVID que como se ve claramente, pues no he planificado bien el tiempo que iba a dedicar a cada una de las diapositivas y ando un poco escaso. Javier, disculpa, te quedan 10 minutos. ¿Cuántos? ¿Vale? 6 minutos. 10, 12. 10 minutos. Bueno, entonces voy bastante mejor de lo que pensaba. Nada. También intentamos en esta investigación que os decía de los centros de mayores relacionar la satisfacción con la vida, que ya sabéis que es una variable que tiene que ver con el bienestar hedónico, ¿sí? Y la vida plena, es decir, si tengo yo un sentido, si mi vida tiene un sentido y significado, que tiene mucho más que ver con el bienestar eudaimónico y su relación con la soledad, ¿no? Bueno, nos salió una relación muy alta era de esperar la satisfacción con la vida y la soledad, pero también nos salió una relación muy alta, pues punto 8 con algo del sentido de la sensación o del tener un significado en la vida, o tener una vida plena y la soledad. Yo creo que esto es muy importante, porque nos abre otras puertas para entender, ¿no?, que también se puede incidir en el bienestar o la relación entre soledad y bienestar y por lo tanto nos abre puertas o nos abre vías para la intervención. Esto por un lado, pero por otro lado,
el 38% o el 35% de la muestra, más o menos, reconocía tener una vida con poco sentido y significado. ¿Sabéis? Y entonces sí que llama la atención que cuando uno llega mayor, pues, ¿no? Pues el hecho de creer o de evaluar que tienes una vida con sentido sea tan escasa, ¿no? Es decir, había mucha gente que no estaba de acuerdo, ¿no? O que creía no tener una vida lo suficientemente atractiva. Digo porque esto abre otra mirada y yo creo que abre otra vía, ¿no?, de intervención sobre la soledad, ¿no?, que es la necesidad, que yo creo que cada vez es más evidente que en la vejez tengamos, pues, o trabajemos el hecho de tener no hacer actividades, sino tener una vida, pues, con sentido y significado, ¿no? Bueno, he dejado algunas, no he debido de meter en esta parte voy a dejar de compartir pantalla, pero os cuento esto que me lo sé de memoria, ¿no? No he puesto la parte del COVID. ¿Qué estamos aprendiendo con lo del COVID? ¿O qué hemos aprendido con lo del COVID? Bueno, pues hemos aprendido, por ejemplo, que está clarísimo algo que ya sabíamos anteriormente, ¿no? Que es que la soledad mata y que el aislamiento social, pues, también genera enfermedad y muerte. Esto lo sabíamos. Sabemos, porque tenemos datos fehacientes, de las consecuencias en la salud mental, en la salud psicológica del COVID, ¿sí? La depresión la tristeza se ha multiplicado por 3, el nerviosismo por 4, el distrés psicológico por 5, la soledad más o menos se ha multiplicado entre 2 y 3, ¿sabéis? O sea, aquí sí que creo que hay una epidemia de salud mental, vamos a decir, ¿no?, de consecuencias negativas de esta epidemia, que ha afectado de manera diferencial a las personas mayores. Es decir, las personas mayores pero jóvenes, que estaban bien de recursos, bien de salud, etcétera, han sido capaces de superar la epidemia mejor que jóvenes, por ejemplo, y que los mayores o aquellos mayores que estaban en situación de vulnerabilidad. Por lo cual, este virus edadista que ha contaminado de edadismo y de gerontofobia esta sociedad, pues algunos de los mayores jóvenes han pasado esto mucho mejor que las generaciones menos inmunes al virus, ¿no? Por lo cual, yo, reconociendo, por supuesto, y solo faltaría los 30.000 muertos en las residencias, y reconociendo, pues, que hay muchas personas que se la han pasado mal, también creo que eran los muy mayores y también creo que eran los mayores que estaban en situaciones de vulnerabilidad, cuidadores, enfermos de Alzheimer, matrimonios que viven solos y que los dos son mayores y sé que se cuidan los unos a los otros. Es decir, creo que en esa heterogeneidad de la vejez, esto de la soledad y el COVID ha afectado de manera diferencial. Y yo creo que esto es una buena noticia, porque como se ha hecho a los mayores paganos de alguna manera de las consecuencias del COVID, ¿no? O sea, se les ha dicho, mira, esto solo os afecta a vosotros, pero los mayores también han demostrado que, aparte de muertes, que las hay, y aparte de pasarlo mal, también hay muchos casos de éxito en la superación de la epidemia. Y yo creo que esto es una buena noticia. O por lo menos yo destacaría, ¿no? Porque si no, tampoco damos una lectura realista. La siguiente cosa, para mí muy importante, es, en una investigación que han hecho dos compañeros de la Rey Juan Carlos, Andrés Losada, María Márquez, entre otros, aparecía que el tener recursos psicológicos, en su caso era la regulación emocional, es decir, las personas que han tenido recursos psicológicos, o sea, recursos personales, no digo de dinero, digo personales, psicológicos, para hacer frente a la epidemia, han sido los que mejor parados han salido de esto, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre si los modelos que tenemos de vejez muy puestos en la actividad, y ahora que la epidemia nos ha quitado la posibilidad de hacer actividades y nos hemos enfrentado a la vida sin aderezos, yo creo que necesitamos hacer una apuesta por modelos de entender la vejez más centrados en tener un proyecto vital, en cooperar con otros, ¿sabéis? No en hacer. Creo que tenemos un planteamiento de vejez hiperactiva que ya vale,
y creo que tenemos que tener unos modelos más centrados en el ser, en tener un proyecto vital, en tener una vida con sentido, con significado, contribuir a los demás, aportar al bien común, todo este tipo de cosas, ¿no? Y la última reflexión, y ya me callo, que estaréis hartos de oírme. En septiembre del año pasado salió un artículo en el New York Times donde hablaban de una mujer que se llamaba Rachel May, una congresista demócrata del estado de Nueva York. Esta mujer había hecho unas audiencias, unos hearings, con personas mayores, con familiares, en septiembre, ¿eh? Os hablo de septiembre, no ahora, en septiembre. Y había llegado a la conclusión de que había gente que estaba muriendo no por COVID en las residencias y en los domicilios, sino por pura soledad. Incluyó una ley de urgencia para entender que la soledad mataba, y de hecho en varios estados de los Estados Unidos, donde ya sabéis que la pandemia con Trump y compañía, pues esto ha afectado de manera brutal, resulta que hicieron excepciones porque consideraban que la soledad era una causa de muerte. Lo que quiero decir es que fueron capaces de hacer algo que yo creo que nosotros no hemos sido, que es capaces de hacer excepciones para gente mayor y creerse de verdad aquello que la soledad mata, ¿sí? Yo creo que, no es una crítica, pero yo creo que deberíamos de pensar en cambiar nuestra mirada, ¿sí? Y con esto quería un poco terminar, ¿no? Pensar que si la soledad mata de verdad tenemos que ser, o si la soledad genera sufrimiento emocional y ese sufrimiento emocional mata, yo creo que tenemos que intentar mirar a las personas de otra manera y tener un pensamiento más abierto y más flexible, que seamos capaces, bueno, pues de entender, ¿no?, esas situaciones particulares y ser capaces de hacer excepciones. Y bueno, esto era un poco lo que os quería contar. Y